Ustedes en el laboratorio. Entonces, lo que es páncreas básicamente es un órgano que tiene dos funciones, una función digestiva y una función de ahorro de líquido. En el próximo minuto día algunas cosas sobre esto. El páncreas tiene básicamente esta anatomía. Ya ven ustedes la cabeza, el uniforme que tenemos acá, el cuerpo y la cola. Ese es el conducto del hueso como orgánico principal. Tenemos el colédoco que se une en la ampolla de váter con el filtro de Oddi en la parte más externa. Esto está en qué porción del modelo, está en la segunda porción del modelo. Es el páncreas. En esa zona, como estábamos viendo, ¿qué pasa en esa zona? Se absorben todos los nutrientes. Justamente lo que se va a absorber es lo que también tenemos que almacenar, en el caso de la glucosa, en los tejidos periféricos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que este detalle, donde está el páncreas, habla mucho de que tiene que ver con la digestión. ¿Es lo que se puede? Eso lo van a ver ustedes en la anatomía, supongo, lo que preguntan acá en anatomía son relaciones y circulación del páncreas. Aquí hay varias arterias que se entremezclan entre páncreas y estómago, de manera que esa relación es bastante cercana, ¿ok? Entonces tenemos aquí la anatomía básica del páncreas. Solo mencionar que el 99% tiene esta función, y de ella el 3% es endocrina y el 97% es exocrina, o sea, es muy poquito lo que hay realmente de páncreas endocrino. ¿Dónde está colocado? En la cola. ¿En qué estructuras? En el islote de Langerhans que tenemos acá. Estos son acidos pancreáticos que liberan humo pancreático para la digestión de proteínas y carbohidratos, y estas son las células que van en el islote de Langerhans. Miren los colores, son básicamente 5 tipos, acá tenemos 4. La más abundante es la beta, le sigue la alfa, y luego una muy importante que es la somatostatina, que finalmente regula la secreción de ambas. Vamos a ver cómo lo hace. Todo lo que es energía, lo que ahorramos de energía nosotros, lo guarda la insulina en unos tejidos, y luego el glucagón, que secreta las células alfa, va a ir a retira. Miren, ese es el promedio, el técnico de Bolón, que es uno de los que más me gusta. Entonces, de Langerhans, terceramente gestación, más o menos tiene el 12% de la masa pancreática. Así que tiene características importantes. Miren cuánto tiene de energía. De 100 micrómetros, está con una vaina de islote de tejido conectivo separada del resto, ¿de acuerdo? Por eso cuando hay pancreatitis y estos tubos que están acá se rompen el tejido y invaden todo el páncreas, se destruyen las células beta y la paciente hace diabetes. ¿De acuerdo? Estos tubos realmente son como el ácido diálico, destruyen todo su paso, pero tenemos un sistema que impide que se activen esos dentro del páncreas. Tenemos células alfa, beta, delta, F y células E que secretan grelina en la parte más inferior. Hay un punto importante aquí. La somatostatina es la que regula la conversión de glucagón insulina hacia arriba o hacia abajo. Este está un ligado que sirve para que los dos se autorregulen. Ahí tenemos el islote nuevamente. Aquí rescatar la circulación, por favor. Esto es anatomía. Las circulaciones del páncreas, la circulación que comparte con lo que es la calidad digestiva, sobre todo el estómago, incluyendo la parte segunda y tercera porción. Tenemos ahí los islotes nuevamente. Miren la circulación, cómo es lo importante, ¿no? La circulación en cada islote circula de un modo que puede permitir mezclar las sustancias de cada una de las hormonas, de cada una de las células, y compartir ese tipo de estímulos. Esto es el sistema parácrino que habíamos comentado, que se da de que una célula regula la función de otra. Ahí tienen ustedes nuevamente la circulación. Miren cómo entra la circulación, la anterior aquí en la parte más inferior del islote, cómo se distribuye la sangre dentro del islote y cómo finalmente esta permite que salga luego de pasar por varios tipos celulares, ¿de acuerdo? Generalmente por los tres, eso está en el bolón que tenemos ahí abajo. Esta comunicación se llama comunicación parácrina, que ya hemos comentado cómo se da aquí. Se forman microdominios dentro del islote y esa comunicación se mantiene armónica en el tiempo. Entonces,
Ese es el guión de Langerhans. ¿Qué secreta? Secreta insulina. A ver, ¿todos han almorzado o no? Sí. ¿Cuánta gente está masticando el chicle ahorita? He visto dos. ¿Hay más? ¿Qué pasa cuando ustedes comen? La glucosa aumenta en sangre. ¿Y ahí qué pasa luego? La insulina va y baja. Se secreta insulina, y la insulina, la glucosa que has comido, va y la almacena donde te alcanza realmente. Es la glucosa y no. Es el hígado, cuando no comes. Inclusive tu patético paquete de galletas de azúcar, así, cuenta. La secreción de insulina debería mantenerse siempre controlada porque las células beta tienen una integración que las hace muy sensibles. ¿Cómo deberían comer ustedes? Hoy lo comentamos en la práctica, que cómo comen realmente. En color rojo, ¿cómo deberían comer? Perdón, en color rojo. Durante el día deberían comer su desayuno, un buen desayuno, un almuerzo así y una cena así. Aquí hay secreción de insulina, secreción de insulina, secreción de insulina. ¿Qué pasa? ¿Cómo comen ustedes en general? A veces no toman ni desayuno, o sea, que se pasan esto de acá, acá comen su galleta, su manzana, su chustillo, comen todo el día. No sé cómo les hace falta, pero de trabajo físico no sé mucho, ¿cierto? Perdón por la franqueza, pero es esto, cada pico de insulina origina que tus células beta estén constantemente. O sea, se va a cansar. Y por otro lado, el receptor de la insulina que tenemos ahí, de tanto que le metes insulina un día, deja de contestar y se achata completamente. Y ya no te responde. ¿Cómo se llama eso? Cuando ya tanta tiene de insulina y ya le da y ya no funciona. Resistencia a la insulina. Es básicamente por lo mismo. Se da básicamente por esto de acá. El que también normal es hasta arriba. Y si no voy más lejos, este árbitro de acá fue creado hace 70 años, cuando fue la era industrial. Y acá llegaba el obrero a la fábrica y las máquinas se calentaban todo el día, se contaminaban todo el obrero, paraba un rato acá y luego se iba a su casa y comía lo que le faltaba. Esa es la técnica de hacer comida. ¿Sabes lo que ha crecido la orden de nadie? Eso es mentira. Mentira, completamente mentira. Hay gente que come, yo lo dije en la práctica, a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde 2 comidas grandes. 2 comidas grandes, que come de todo, pues proteínas como motor, ácido nucleico, pues 2 veces al día. Y están mejor que nosotros. Eso de 2 veces al día es una costumbre que da. Y cuando no tengo energía, voy y saco la que almacené con la insulina, con el glucagón. Lo malo, ¿cuál es? Que el glucagón me saca energía primero del tejido muscular, luego del tejido hepático, y si esto sigue, del tejido graso. Ahí formas algún tipo de componente que puede ser beneficioso. ¿Qué hace finalmente la insulina? Básicamente la insulina lo que hace es retirar toda la glucosa que se ha formado y se ha absorbido y meterla a las células a través de estos transportadores llamados GLUT4. Ellos hacen que la glucosa entre a cada célula, ¿de acuerdo? En general retiras toda la glucosa o casi toda y finalmente permites que en la sangre baje la glucosa. Pero ¿qué pasaría si tú, como hemos comentado, comes y la insulina baja la glucosa? Pero ¿qué pasaría si tu insulina ya no funciona? Comes y ya se queda más tiempo acá. Y esto se llama intolerante a la glucosa. O llamado también prediabetes, ¿se acuerdan? Esto hace la insulina, eso es todo su mecanismo de acción. Primero trabajamos con la glucosa, obviamente, lo que hemos comentado con cigarro. Baja la producción de glucosa hepática, aumenta el empleo de glucosa por la glucólisis, aumenta el índice de ácidos grasos, de proteínas y de glucógeno. La principal fuente de almacenamiento de glucosa es el glucógeno. Las secundarias son los triglicéridos. Pero recuerden que cuando se libera la energía de acá, sale con qué componente? Con ácidos grasos. Y eso es la parte mala. Aumenta la recaptación de glucosa.
¿Qué es lipólisis, doctora Arriola? ¿Qué es lipólisis? Cuando el tejido graso es destruido, ¿cierto? Bueno, eso lo evita la insulina y por contrario forma insulina. A ver, ¿sus músculos son es un tejido finito? Sí. El hígado también. ¿Qué tejido puede almacenar más glucosa? Con su componente adiposo. Por ende, este es el que más gana volumen cuando tenemos comida desordenada, el tejido adiposo. ¿Okay? Tenemos que la glucosa en el músculo se recapta, hay síntesis proteica, aumento de masa muscular. Eso es por la parte de la glucosa, pero miren que tiene otras funciones, sobre todo en lo que es el cerebro. Aumenta la actividad cerebral, disminuye en la ingesta de comida, o sea, origina saciedad. Food intake, aumenta la función endotelial y sobre todo mejora esta función que tenemos en células blancas. O sea, es un componente bastante variado en funciones, siendo las más notorias este manejo de glucosa. Ahí está bien cómo se va el receptor, estimula el FIX que tenemos en esta formación, luego se estimula un grupo de enzimas llamadas las sinasas que vienen a través de este receptor y se activan, que son las que finalmente hacen el efecto que se conoce de tener. Si no tengo acá una buena respuesta, nada de esto de acá se va a producir. A ver, ¿cómo se secreta acá la insulina? Miren, ¿quién la estimula? La estimula la glucosa allá arriba y también los aminoácidos. Otros estimulantes de insulina, ¿cuáles son? La colecistocilina, que está por acá, ¿la ven? Y la acetilcolina, por otra vía, aumentan lo que es la síntesis de insulina, ¿de acuerdo? Tenemos la glucosa, acá hay un transportador GLUT2, que es el que permite que la glucosa entre a la célula beta del páncreas, tome el ciclo de la glucólisis, formando piruvato, y luego este piruvato va a motivar el ácido cítrico en cuanto a su ciclo en las mitocondrias, generando así un potencial de acción. Se despolariza, permite el paso del calcio y este calcio finalmente va a promover la liberación de lo que son gránulos de insulina. Recuerden, hay también bloqueantes como la somatostatina, hay también agonizantes como el glucagón. ¿El glucagón podrá generar el incremento de insulina o no? ¿Qué dicen ustedes? O al revés, ¿la insulina podrá lograr el efecto del glucagón? No se supone que son antagónicas. ¿Eso sucede o no sucede? Sí sucede. El cambio paráclito. Cuando hay demasiada glucosa que hay que sacar del glucagón, activa el glucagón la insulina para que se libere y finalmente pueda modular ese tipo de respuesta. Entonces, ahí está la sección de insulina. Recuerden, hay otras fuentes de liberación de insulina. Tenemos acá somatostatina, que la bloquea, el glucagón que la agoniza y las enzimas digestivas como la colecistocina. ¿Qué más tenemos? A ver, este es el receptor. Tiene un dominio de una enlaza, su unidad alfa, su unidad beta, en la parte inferior, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se produce en insulina. A ver, esto en la célula beta, se forma un péptido grande, un macropéptido, pasa al retículo endoplasmático. Aquí se forma proinsulina, que es un filete grande, pero que tiene partes diferenciadas. Así como esta insulina pasa al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, esta insulina sufre la acción de algunas enzimas que rompen las cadenas de acá y forman este gránulo que va a salir al exterior. ¿Qué tiene gránulos? Tiene insulina, tiene péptido C en cantidades iguales y también tiene anilina. Esa es la insulinasa. ¿Qué tiempo dura la insulina? Poquísimo, ¿eh? Más o menos. ¿Y la insulinasa qué tiempo dura? Más o menos 35 minutos. Acá está. Entonces, así es como se liberan estos péptidos y finalmente van a llegar al plasma separados. Pero recuerden, si yo quiero medir el nivel de insulina, puedo medir también el nivel de péptido C, que es básicamente lo mismo. Ahí está, miren cómo entra la glucosa con el GLUT2. Hay una reacción que hemos comentado desde la reacción de piruvato. Esto genera ATP
Este ATP genera un potencial de acción. Este potencial de acción se despolariza la célula y es el calcio, y el calcio, entre comillas, empuja los glándulos de insulina hacia la parte exterior. Eso sucede en la célula beta del páncreas. Este es el receptor de insulina que hemos comentado. Como ustedes pueden ver, tiene una seguridad intracelular y una seguridad extracelular. Esta parte de acá, cuando uno le da demasiado estímulo por insulina, es la que tiene ese problema. Tú le das insulina, todo el día insulina, y un día, como todo en esta vida, se cansa. El receptor queda tan bonito, se queda todo chato, sin la zona de expresión. Por más que coloques insulina, ya no va a tener todo el efecto deseado. Se llama resistencia a la insulina. Eso es un paso previo para la diabetes. ¿Okay? Ponen el pato, ¿por qué ponen el pato? La primera vez que se aplicó insulina fue por el perro. Le colocaron a un perro diabético un extracto que sacaron del páncreas de otro perro, le bajó la glucosa y allí se descubrió la insulina. ¿Quién la descubrió? ¿No han hecho esto en sus cursos anteriores? Dos investigadores, Banting y Bess, los dos descubrieron esta insulina y bueno, se produció. Luego hemos usado insulina de chancho nosotros, hasta que ahora hay ya insulina humana, que se produce por bacterias recombinantes. A ver, ¿qué más tenemos en esto de insulina? ¿Cómo se transporta, no? Una vez que activas el receptor, se activa este encima de acá, fosfatidil y receptor presinasa, esta de acá, y esta incrementa la formación de estos receptores, que son transportadores GLUT4, que van a meter acá la glucosa en la célula. Si esto no se da, si esto no se activa por falta de receptor, o por un receptor muy chato y ya no es estimulado, esto no se produce. Y si esto no se produce, la glucosa sigue dando vueltas en la sangre todo el tiempo y nadie lo va a tener la célula, ¿de acuerdo? Esto es diabetes mellitus, cuando ya no tenemos respuesta de este receptor. A ver, ¿qué hace además la insulina? Origina síntesis proteica, sobre todo en células musculares, y promueve que se almacenen. La fórmula principal, ¿cuál es? El glucógeno, que es la primera a corto plazo que tiene participación importante en el mantenimiento de la glucosa sanguínea. ¿Se acuerdan cuando hablamos de tejido muscular? Si revisan sus diapositivas, en la segunda decía, función del tejido muscular ayuda a regular la glucosa. ¿Sí o no? Sí, pues claro. La glucosa se almacena en el músculo y es la que más rápido se libera del músculo para que sea empleada para el consumo energético normal. Aquí tenemos los sitios de almacén: hígado, tejido adiposo, músculo esquelético. La insulina promueve que se almacene, ¿de acuerdo?, mediante dos enzimas, la sintetasa de glucógeno e inactiva la fosforilasa de glucógeno, y finalmente esta se puede almacenar y no se puede fragmentar. Ahí está. Aumenta la acción de glucosa, inhibe la gluconeogénesis por inhibición de la fructosa 1,6-difosfato, fosfonol piruvato carboxilasas. Esa enzima es inhibida y obviamente esto que hemos conversado hace un rato, la gluconeogénesis realmente no se va a dar. Ahí está. El tejido graso es muy importante. La insulina forma tejido graso. El glucagón rompe el tejido graso. Se llama lipogénesis. En el hígado del tejido adiposo, la insulina promueve la lipogenia, inhibe la lipólisis, promueve la formación de fosfato de alfa glicerol y básicamente ácidos grasos para formar cosas, triglicéridos, aquí se escribe por aquí, de manera que estimula que uno engorde, que uno suba de peso. ¿Cómo hace ese efecto? Básicamente inhibe lo que se llama la lipólisis, o sea, es lipogénica y no lipolítica. Las hormonas lipogénicas, la más importante se llama lipasa sensible a hormonas, que es activada por las glándulas suprarrenales. Inhibe esta enzima y así el tejido graso pues se acumula y aumenta, ¿no? Uno sube de peso no por lo que come, sino porque la insulina guarda todo en el tejido que más le acepta, que es el tejido graso. El tejido capta proteínas del hígado y por último las almacena como triglicéridos, una fuente
muy buena de energía, pero en el momento que sale muy mala porque se libera glucosa más ácidos grasos. Ahí tienen ustedes. Está. Ahí está un resumen de lo que estamos diciendo arriba de insulina. Llega la glucosa, cómo se administra y cómo finalmente, cuando hace falta la glucosa, podemos recurrir al tejido muscular, al tejido adiposo y al tejido hepático. Esto es estimulación y esto es inhibición, recuerden. Inhibe la lipólisis, inhibe la gluconeogénesis. En el caso del glucagón hace exactamente lo contrario. A ver, eso sucede, ese es el feedback. En un momento entra el hipotálamo en la hipófisis, solo más secreción de glucosa, más secreción de insulina y más transporte que tenemos de glucosa al líquido intracelular. ¿Qué estimula la producción de insulina? Ahí tienen en la columna de la izquierda glucosa y aminoácidos como el más importante estímulo. Secundariamente, hormonas peptídicas como el péptido inhibidor gástrico, las cetonas, el glucagón, la estimulación simpática. Inhiben la producción, la somatostatina, la estimulación simpática. En estrés ustedes no secretan nada de insulina, así que a más estrés, menos insulina por si acaso. La mano musculosa y el desóxido. Eso es lo que hicimos también en el laboratorio, bueno, al grosísimo modo, ¿no? Hoy hicimos esto acá. Tomar una glucosa basal, dar la carga de glucosa por vía oral. ¿Cómo se llama esto de acá? Curva. ¿Curva de qué? Hemoglobina glucosilada. Curva oral de tolerancia a la glucosa. Uno coloca glucosa en el cuerpo del paciente y rápidamente hay un pico de insulina que va a secretar para bajar nuevamente la glucosa normal. Acá están los criterios de diabetes que tenemos en la práctica. ¿Qué hace también la insulina? Promueve la síntesis proteica, acumula proteínas en el tejido, sobre todo en el tejido muscular. ¿De acuerdo? Aumenta la captación de aminoácidos, aumenta la producción de los factores involucrados en la síntesis proteica, muy importante porque permite que la ganancia de masa muscular que ya hemos comentado. Y no solo hace eso, sino que también la insulina inhibe la degradación de proteínas, de manera que simplemente forma una cantidad de tejido cuando estamos en condiciones normales. ¿Qué más tenemos de insulina por acá? En el músculo estimula la captación de aminoácidos y la síntesis proteica. Cae la proteólisis y aumenta la secreción de aminoácidos a la sangre para inhibir la gluconeogénesis. Se almacena lo que es la glucosa en formas variadas, sobre todo glucógeno y triglicéridos. ¿Qué más hace? Hace la síntesis proteica, la captación de glucosa disminuye la glucemia obviamente. La fosfofructokinasa y la piruvato-kinasa son estimuladas por la insulina, así como los adipocitos tratan de formar cada vez más tejido graso. Ese es el problema de comer a cada rato. No es que comamos cosas muy grandes, sino que por pequeña que sea lo que comas, ya botas insulina. ¿Qué es lo que se escapa de eso? El agua. Y nada más. Cualquier cosa que ustedes toman, esas bebidas que tienen, ¿cómo se llama? Que son fit o con sabores y colores. No hay agua, tienen colorantes que liberan insulina. ¿Qué más sabemos? Tu Volt libera cualquier cantidad de insulina. ¿Qué más? ¿Cómo se ve el otro? Red Bull también. Esas medidas energéticas que ustedes no tienen ningún tipo de indicación por si acaso. Entonces, ¿quién libera la glucosa? La insulina, los aminoácidos, el péptido vasoactivo, ¿de acuerdo? El glucagón aumenta la insulina, ya comentamos por qué lo hace. La estimulación vagal y algunos salicílatos pueden bloquear. Ya vimos cómo es el efecto de la insulina. ¿Qué pasa en el hígado con la insulina? A ver. Estimula la síntesis de glucógeno, básicamente aumentando la formación de las enzimas que forman glucógeno. ¿Cuáles son? La glucosinasa y la glucógenosintasa. Esas dos aumentan. Inhibe reduciendo la actividad de la glucosa 6-fosfatasa, la degradación de este glucógeno.
inhibe la glucógeno fosforilasa, estas dos de acá, inhiben el glucógeno, también la disminuye, favorece la oxidación de hidrógeno de carbono, estimula el desarrollo de glucosa mediante la vía de la hexosa monofosfato, que es la vía más normal. Y luego de eso estimula que se almacene energía a través de la producción de lo que tenemos como glicemia. Entonces, no solo regula la cantidad de glucosa, sino también regula lo que es su almacén en el hígado. ¿Qué hace el glucagón? Aminoácidos polipeptídicos que ya hemos comentado en el grupo. Promueve la síntesis de glucosa, o sea, la gluconeogénesis, aumenta la glucosa en sangre, sacándola de los tejidos, aumenta la lipólisis, contrario a la insulina, sobre todo cuando las cifras son muy bajas de insulina. Es una hormona cetogénica, es una hormona cetogénica muy importante. Las cetonas son productos que se van a elaborar en el tejido graso luego de que pasó un ayuno prolongado, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos acá del glucagón? Ahí tenemos la última diapositiva, creo. Hiperglucemia, que estimula la glucosa, que estimula el glucagón, y cuáles son aquellos que inhiben. Si se dan cuenta, entre los que estimulan e inhiben, tenemos a la somatostatina acá y la somatostatina acá. Se puede ver. Dependiendo de la cantidad de cada uno de ellos, puede que regulen para un lado o para el otro. A ver, relación entre la somatostatina, el glucagón y insulina. De manera experimental se ha demostrado que la insulina puede ejercer un efecto hasta ahora desconocido sobre la somatostatina. Pero la somatostatina, dependiendo del estado del paciente, puede que inhiba la secreción de insulina y glucagón en algunos estados a la permitir que se regulen los niveles de glucosa. Ese es el glucagón. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos la glicentina, el intermedio, el glucagón. El principal péptido que lo contiene es este de acá, que luego se divide en tres al deponer esa función celular. ¿Cómo se secreta el glucagón? Cuando cae la glucosa sanguínea. A ver, si cae la glucosa, ¿cuándo cae? En ayunas. La ingestión de proteínas también regula o baja la secreción del glucagón a veces, pero generalmente la incrementa. El ejercicio físico aumenta la producción de glucosa y por tanto cae la glucosa plasmática y ya hace falta el glucagón, ¿de acuerdo? En los pacientes diabéticos, cuando tienen dosificación incorrecta de insulina, en el estrés, las hormonas de estrés son varias, una de ellas es el glucagón y la estimulación parasimpática como elemento importante. Entonces, esto inhibe también el glucagón, somatostatina, como pueden ver ahí, la estimulación simpática, la estimulación adrenérgica y algunas drogas que usamos en medicina para el manejo de arritmias y de convulsiones. Y arritmias, sí, somatostatina, esta proteína pequeña tiene una salida de 3 minutos, entonces del páncreas, ¿de acuerdo? En el hipotálamo, en el tubo digestivo y vago lugar. Inhibe la secreción de la hormona de crecimiento, de insulina y glucagón, dependiendo de su ubicación, y también inhibe la secreción exógena del páncreas. Esto da a los pacientes cuando están con pancreatitis. También esta es la característica, es muy parecida a la que tenemos en el hipotálamo. Entonces, positivamente, nos vamos. Eso es lo que pasa con el curso que hemos comentado. Y esa es mi pregunta del práctico. Acá está. ¿Qué pasa en el ayuno con los niveles de cada una de las hormonas? Aquí, aquí y aquí. ¿Y qué pasa luego de una comida en esos mismos niveles? ¿Y por qué de cada cambio? ¿No es cierto? Miren, acá hay glucogenólisis, acá hay menos glucogenólisis, acá gluconeogénesis acá, eso acá. Cuando hay buena ingesta, no tiene que ver con prestaciones bioquímicas importantes. ¿Okay? Última diapositiva, ahí tienen los glúteos que tenemos nosotros en el cuerpo. Acá vamos a poner 2, el 2 y el GLUT 4, teniendo una familia de más o menos 13 glúteos que se ponen a poner. ¿Perfecto? ¿Listo? Terminamos, chicos. Vamos a ver.